agenciapodcast.com. Hola, soy Ignacio de Miguel y este es el podcast oficial de Agencia Podcast y Agencia Podcast Press, especialistas en branded content en formato audio y contenido transmedia para tu marca, grande o pequeña, porque somos guionistas. El sector del audio, marca, branded content, creación transmedia y mi opinión, esa que nadie me ha pedido en este podcast. En resumen, comunicación, marca y creación sonora. En el tema de hoy, ¿me lo dices o me lo cuentas? ¿Cómo se escribe la ficción sonora? El episodio de hoy tiene muchas referencias, muchos enlaces, así que lo he pasado a texto y está publicado en el blog. Si te interesan las referencias que hago, en las notas del programa tienes el enlace al blog para que puedas ver todas las referencias. Creo que fue Teo Rodríguez, en su podcast Deja que te cuente, el que dijo algo así como que las ficciones sonoras no necesitan un narrador, sino contar la historia a través de los personajes, sin una voz en off. Dijo algo así, no lo recuerdo exactamente. Teo Rodríguez ahora mismo trabaja para Podium Podcast, es guionista, diseñador sonoro y productor sonoro, para que lo tengas de referencia. He recordado estas palabras de Teo en mi búsqueda de un nuevo guión de una audioserie de ficción para publicar en papel en Agencia Podcast Press. Así que si por algún casual me estás oyendo y eres un guionista de ficción sonora, producida o no, corto o largo, habla conmigo porque buscamos guiones de ficción sonora para publicar en papel. A lo que iba, hay dos tipos de ficciones sonoras desde el punto de vista de cómo están escritas. Las hay muy narrativas y las hay basadas exclusivamente en diálogos. Obviamente hay puntos intermedios, pero me refiero a dos formas diferentes de escribir una audioficción, cada una en un extremo. Por un lado, las audioseries o ficciones sonoras narrativas. Este tipo de historias están basadas en una voz que va narrando la historia, la va conduciendo, independientemente de lo profusos que sean sus diálogos. En ocasiones es una voz en off, un narrador, pero en la mayoría de las veces se trata de una narración en primera persona que te acerca más la historia al oído, al personaje. Un narrador suele añadir distancia a la historia y precisamente en lo que son buenas las ficciones sonoras es en la capacidad de sumergirte en la historia, en hacerte parte de la historia que estás escuchando. Entonces suele ser un personaje que narra la situación en primera persona. Ejemplos de estas series tenemos pues Un secreto en Bretaña o Ladrones de memoria. Las dos son de Emma Musol en este caso. No las pongo de ejemplo de forma casual, porque si eres seguidor de Agencia Podcast sabes que hemos editado guiones en formato papel de una de estas series y la otra está en camino. Esto es una primicia. En general, incluso las audioficciones que no se basan en este tipo de escritura, es habitual que contengan algunos diálogos con mucho texto para poder contar y trasladar al oyente lo que ocurre, a falta de narrador, descripciones o imágenes que contextualizan la historia. Este tipo de escritura requiere habilidad de novelista. Por este motivo, yo digo siempre que las mejores novelas son las ficciones sonoras. Y en estos casos, pues la narrativa es muy importante. Es ser capaz de contar las cosas en primera persona sin que resulte aburrido, sin que parezca que está fuera de lugar y sin que parezca algo poco realista. Por otro lado, tenemos los diálogos como base para todo. En ese lado contrario nos encontramos con las ficciones sonoras en las que los diálogos contienen toda la información necesaria para entender la historia, para llevarnos de un punto a otro de la misma. Aquí la mayor habilidad es la de un guionista, que no solo hace que la historia avance exclusivamente a través de los diálogos, sino que estos deben explicar todo lo necesario para que el oyente lo entienda completamente. Este es el motivo por el que el guionista establece también la base del diseño sonoro que debe acompañar a la historia, ya que los sonidos del ambiente van a reforzar lo que ocurre dentro de la historia. Ejemplos de estas ficciones sonoras tenemos la súper popular, que fue de los primeros grandes éxitos en ficción sonora, El gran apagón, de Podium, y por poner más ejemplos de impacto, por ejemplo, La esfera, también de Podium, o Modo noche, de Storytel. Esta última audioserie de ficción de terror con guión publicado en papel en Agencia Podcast Press. También puedes escuchar La aventura de los corazones rojos, producida por Agencia Podcast. Y no es que esté metiendo esta referencia de clavo, sino que se trata de un audiocuento dirigido además a niños, de manera que fue muy importante ser conciso a la vez que sencillo con el lenguaje utilizado, y la ruta de la historia debía ser muy clara para que los niños y niñas la encontraran interesante y fácil de seguir.
Un truco empleado en este audiocuento fue utilizar a uno de los personajes que interactuaba con los protagonistas, haciendo las veces de nexo de unión entre escenas y que fuera este personaje el que explicara lo que estaba pasando. Era parecido a tener una figura de narrador, pero siendo un personaje que forma parte de la propia historia. Esto no es algo que yo me haya inventado, ni muchísimo menos, sino que es habitual introducir este tipo de personajes que reflexionan, que hablan consigo mismos, o que piden o dan explicaciones, para contar y explicar cosas que pasan y que de otra manera sería extraño poner en boca de los personajes principales o necesitarían de un narrador con voz en off para explicarlas. ¿Qué ocurre con las formas de narrar en branded content? Es en esos contenidos que están patrocinados, apoyados por marcas porque hacen referencia o contextualizan o suceden en un contexto en el que hay una marca en la que está presente y bueno, pues se quiere vincular esa marca a ese contenido. Pues en el caso de realizar una ficción sonora para una marca, nos encontramos con todos los tipos de escritura. No hay una regla ni hay ninguna preferida. Por ejemplo, tenemos Un secreto en Bretaña, que la he comentado antes, que es de narrativa y es una ficción sonora creada para Turismo de Bretaña. Y tenemos Jules y Ren, que es una ficción sonora creada para Renault, que es más de diálogos. Serían dos ejemplos más o menos opuestos. Y entre medias, pues tenemos otra, por ejemplo, que es Greal, que es una producción que se hizo para Turismo de Cataluña, en la que se mezcla un personaje o personajes que dan explicaciones junto con los diálogos que mueven la historia. Para mí es quizá una mezcla, aunque tiene bastante diálogo, pero se podría decir que es una mezcla. Así que esto es lo que hay. No sé si a ti te gustan más unos tipos de audioseries de ficción que otras. Si quieres contarme algo, contáctame por los medios habituales a través de la web, en redes sociales y recuerda que puedes compartir este contenido en tus redes, especialmente este en concreto, que no solo está en formato audio, sino también que lo encuentras en el blog en escrito, con todas las referencias para que las puedas consultar si quieres. Hasta pronto.